Buen día, apreciados colegas de la Sexta Conferencia Científica Internacional Yayabo-Ciencias 2021. Mi nombre es Rosalía Susana Lastra Barrios, estoy representando a la Universidad de Guanajuato, México, para compartirles el tema Prospectiva Humana de la Universidad Pública Latinoamericana Post-COVID entre su ontología y las nuevas tecnologías de la comunicación. El objetivo es repensar la misión de las universidades públicas y su intervención en la ontología humana, entendida esta como el estudio de la forma y naturaleza de su realidad. Y al efecto, deseo plantear 8 cuestiones clave cuya respuesta pues ha de construirse en función de lo que se debata entre colegas y entre los que son receptores del fenómeno. Y esas respuestas, pues algunas son complejas, otras no tanto, pero que es importante el plantear el problema para entonces ir en buen camino de la solución o de la mejora. La primera cuestión en torno a este tema es reconocer que las facetas humanas se están configurando a velocidades distintas, en particular respecto a la absorbencia que tienen estas tecnologías de la información y la comunicación, entiéndase de momento lo que sea por ellas, un término polisémico, pero absorbente hacia la humanidad o la naturaleza humana y su ética. Este crecimiento desbordado que está tomando prácticamente control de todas las esferas de la vida humana y en sí del humano como especie, es algo que nos debe de preocupar, esta desproporción. Y nos lleva a una segunda cuestión, que es preguntarnos entonces cuál sería el equilibrio deseable de la evolución humana en sus distintas dimensiones, reconociendo al menos 5 esenciales. La primera, la dimensión biológica, en la cual hemos de reconocer que los humanos requerimos de desarrollar los criterios de humanidad como ser único en estudiarse a sí mismo, combinando el físico dotado con manos que nos permiten múltiples realizaciones y la postura bípeda, que libera espacio en el cráneo para el desarrollo del cerebro, o en particular el neocórtex, y sus consecuentes funciones de pensamiento creativo, asociativo y emocional, permitiéndonos ejecutar aquello cuya principal limitación es la imaginación. Muchos procesos de aprendizaje dependen de la habilidad para moverse. Entonces aquí tenemos un primer encontrón entre la humanidad, el ser humano y las TICs. Preguntemos, ¿qué pasa si está el ser humano perpetuamente sentado y centrando la mente en dibujos e imágenes inmediatistas y no en la percepción cercana de otros seres humanos? Bueno, en cuanto a la segunda dimensión neurológica, sabemos que está integrada por las funciones motora, sensorial y creadora, asociada a esta al sistema límbico, el cual, apoyada en las otras dos, aporta respuestas emocionales de aprendizaje y de memoria que recrean la inteligencia por sinapsis y que depende en su reproducción de las experiencias del individuo, en combinación de los enfoques maduracionista y ambientalista, para dar cuenta de la forma en que el humano aprende. Entonces, ahora, de acuerdo a esta segunda dimensión neurológica, cabe cuestionar qué le sucede al ser humano al estar recortado a vivir amplios periodos de tiempo frente a pantallas, inhibiendo el contacto humano. Respecto a la tercera dimensión lingüística, la producción lingüística se caracteriza en el ser humano porque es portadora de símbolos alusivos al poder, a la ética y los valores, así como a sus modalidades evocativas tanto de materialidades como de producciones espirituosas, siendo peculiar que no radica en un órgano en particular, sino en la conjunción del origen filogénico y su ontogénesis. El habla, finalmente, es un instrumento de poder, acaparado por quienes dominan una relación. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué le sucede al ser humano si se le recorta a la codificación indicada por las empresas transnacionales de la comunicación a distancia?
Respecto a la cuarta dimensión psicológica, causas por las cuales la anhelada búsqueda de la felicidad, objetivo primigenio de la palabra, parece estarse desquebrajando en estas últimas décadas ante la proliferación de prácticas sociales evocativas de un ideal ascético erróneo, nombrando a Nietzsche, que ahora la humanidad desea que se acabe la necesidad de trabajar o de vivir encerrados, pero detrás de una pantalla. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué tan conscientes o inconscientes estamos de que esto lleva a la destrucción de la humanidad? Finalmente, respecto a la quinta dimensión, la social, más allá del análisis del individuo y de su medio inmediato, en los sentidos anteriores, ha de tocar turno a la revisión de su socialización. Se trata de la comprensión del individuo ensimismado hacia el estudio de la forma en que en él influyen los patrones de la sociedad y la homeostasis de sistemas orgánicos de cada ser, que es influida por agentes externos a los que queda expuesto, cada quien en su contexto. Lo social, pues relacionado con lo individual, y lo físico con lo psíquico. Esto en procesos mentales cíclicos inducidos de aculturación y desaculturación dentro del medio académico. Aquí entonces cabe preguntar, ¿cómo encontrar explicaciones no naturales ni científicas, sino analíticas al comportamiento humano, ahora en estos medios digitales, interconectado más tiempo a las pantallas que a otros seres humanos? Que a pesar de que en el otro lado hay seres humanos, la comunicación de ninguna manera podemos sostener que es igual y que se percibe en el mismo desarrollo humano. Entonces, los saldos de las respuestas de las preguntas anteriores han de ser cruciales. Y bueno, por eso decimos, hay que empezar por plantear las preguntas para ver si estas nos llevan a entender mejor el fenómeno. Así entonces sabemos que la educación digital, creación humana, le modifica. La cuestión es en qué sentido. ¿Le está modificando para evolución o para involución? Tenemos mucha literatura que nos habla de cada uno de estas dimensiones respecto al ser humano y su desarrollo desde Freud, Winnicott, Gusdorf, McCarthy, Piaget, Pontalis, Chanlat. O sea, hay cantidad de literatura que nos habla de cada una de estas dimensiones y ahora nos toca integrarlas interdisciplinariamente para poder entender primero qué es el ser humano más que la suma de estas 5 dimensiones, y entonces en eso que es más que esa suma de estas dimensiones, que trae por perturbación si ahora se le educa por más tiempo, tiempos más prolongados a distancia. Conocer al humano requiere identificar, según Vallée y los autores que mencioné previamente, sus productos, sus representaciones y su proceso social. Entonces, en esta medida tenemos una tercera cuestión importante. Nos toca investigar entonces cómo transforma al humano la intensificación de la educación a distancia, minimizando la presencialidad. Se requiere consensuar qué es lo que ha de considerarse lo normal, porque en principio pues sabemos que lo normal típicamente es lo que cae en una media estadística, pero hay quienes dicen no, lo normal es lo exigido por convención, lo que se haya convenido. Aquí nos pronunciamos por lo percibido por ontología, más allá de lo que pueda caer estadísticamente o no en el dato repetitivo o lo que se exija por la convención de Occidente, de Oriente o la que sea. Percibir al ser humano desde su ontología. Y bueno, sabemos que en lugares donde lo natural no suele ser lo sano, sino adaptarse al comportamiento de la mayoría, incluso hasta teniendo que fingir, está avanzando sobre todo en Occidente la necesidad de catarsis para remediar las desadaptaciones que provienen del medio cultural. A muchos nos hace crisis que cada vez tenemos que estar hablando más por estos medios electrónicos y no sabemos las reacciones del que está del otro lado, y esto nos lleva a pronunciar una serie de sentimientos adversos a la emotividad humana. Pero entonces cabe preguntar si así van las cosas, que tenemos que hablar ahora más con máquinas sin ver al otro, salvo quizás escucharlo o medio verlo, ¿qué tantas catarsis se requerirán de seguirse desarrollando
estas formas de vida con el negativismo de poseer cada vez más caudales de información al servicio de la rentabilidad, porque finalmente son cuestiones de costos y de practicidad, pero que no necesariamente estos caudales de información se ponen al servicio del logro del bien ser. Obsérvese, por ejemplo, cómo las TICs auspician el empobrecimiento del habla con su influencia lingüística reduccionista, y esto nos lleva a monosílabos y polisemias apreciativas de la brevedad que se dice, o que algunos al menos, o muchos, parecen estar convencidos de que es lo que exige la modernidad. Entonces, con la senda digital, ¿qué es lo que le espera a la humanidad? Más evolución, involución o intervención sensorial. No es pregunta nueva, pero no ha sido, hasta donde creo, respuesta de una manera que a todos nos dé contento. Es evidente que el ser humano parece estar cada vez más perdido en el deber ser de su caminata histórica, en gran medida por el creciente uso desadaptativo de las TICs. Es un uso desadaptativo, entendido como la frecuencia creciente del uso de soportes digitales que eclipsa la interacción humana directa. Esto es particularmente preocupante durante la adolescencia, en que se ha vuelto un hecho normalizado, cuyo poder adictivo incrementa su condición de vulnerabilidad. Los jóvenes de por sí en la adolescencia tienen muchas vulnerabilidades, pues esta parece ser que se suma como una de las más fuertes. Preocupante la situación por las consecuencias sobre el estilo de aprendizaje y sus resultados. Y por tanto esto nos lleva a un cuarto punto de este planteamiento que traigo hoy, en el cual tenemos que reconocer que el hacer la enseñanza y el aprendizaje más fácil y agradable, lúdico, no es igual de ninguna manera a decir que esta enseñanza y este aprendizaje es más significativo. Entonces tenemos que ir separando esto para no estar confundidos en que lo uno, la facilidad y lo lúdico, lleva a aprendizajes significativos. Hay una evidencia incontrovertible, y esta es que la actual relación entre adolescente y TICs dista mucho de ser la ideal. Y nos estamos centrando en adolescentes porque estamos hablando de universidades públicas. Y entonces esto nos lleva a un quinto punto que tenemos que reflexionar, y que es destrabar, o necesitamos destrabar, la confusión educativa entre que ser un expertísimo en el manejo de las tecnologías, un bien hacer tecnológico, no es lo mismo que estar ofreciendo educación integral para el bien ser. No se sigue lo uno de lo otro. Esta es una tendencia que ya se venía presentando, pero que el COVID solo está acentuándola. La pregunta que tenemos todos en estos días en la humanidad es si vendrán nuevos eventos con efectos similares, es decir, oleadas de virus, o si la nueva normalidad amenaza con más aislamiento físico y que entonces tenemos que ver a los medios digitales como la salvación. Puede ser, pero ciertamente no estamos diciendo que se pueda dar educación de la misma manera o con los mismos resultados del desarrollo humano en su plenitud que de manera presencial. Según una encuesta que hizo Time Higher Education en mayo del 2020, a representantes de universidades líderes de 53 países, estando los más desarrollados, al 52% de ellos el COVID, declaran, les impulsó a mover todos sus cursos presenciales a la modalidad en línea. El 40% concordó en que la calidad de enseñanza que entregan de esa forma es inferior a la del modo presencial. No obstante, la mitad piensa que durante los próximos 5 años, la presente experiencia de enseñanza en línea aumentará la composición de títulos en línea, o al menos en modo mixto. Reconocen que falta investigación sobre qué carreras presentan adaptabilidad, cuándo y en qué momentos, por qué y qué tipo de persona tienen que formar. Esto más allá del cumplimiento de la instrucción de cajón. Vuelve nuevamente este punto de que información o cúmulos de información no es lo mismo que educación integral. Incluso, bueno, ya sabemos que hay líderes de las empresas tecnológicas que dicen que ya no están pidiendo títulos, porque pues tenemos a Bill Gates y tenemos a
el señor Dell, el fundador de la empresa de computadoras Dell, y otros que no tenían título para formar grandes empresas, grandes emporios. Y esto no les ha impedido ser grandes empresarios y grandes creadores, entonces que los títulos pues ya no importan y que finalmente lo que hay que hacer es acreditar saberes. Y otra cuestión es que cursos sueltos pueden formar carreras, es decir, que cada quien tome los cursos que quiera y que en función de eso vaya entonces formando su trayectoria profesional. Este es un embate muy grande en el cual se ve que esa nueva normalidad está tendiendo a quitar varios paradigmas que se tuvieron como verdades incontrovertibles por años y que hay que ir repensando lo cierto o no que pueda haber en ello. Y si eso es lo que queremos como humanidad. Y esto nos lleva a un sexto punto, que es a repensar qué es la herencia histórica de la universidad pública en Latinoamérica. Sabemos que la universidad privada de otros lados puede tener otros sentidos prácticos, tendientes totalmente a buscar la rentabilidad. Aquí tenemos una misión mucho más teleológica, más allá de lo inmediatista. La Universidad Pública Latinoamericana como la última instancia para desarrollar todos los sentidos humanos, para aprender y enseñar a convivir, a debatir, a negociar, interpretar miradas, observar reacciones, presentir ambientes, interconectar sentires, desarrollar la conciencia colectiva. Se trata de disponer de espacios comunitarios estratégicos que propicien la profunda y verdadera y trascendental reflexión sobre la identidad humana, nuestra identificación humana, con temas que evoquen desde aspectos de regodeo hasta aquellos que ayuden a reconocer el ser humano en descomposición. Ello es parte sustancial del quehacer universitario público en Latinoamérica, difícilmente alcanzable a distancia en todas estas complejidades. Y que ahora se enfrenta esta universidad pública latinoamericana, como la hemos venido conociendo hasta ahora, con los planes transnacionales. Que, bueno, pues obviamente desean que toda la educación se privatice y que un ariete o el principal ariete pueden ser estas plataformas comunicacionales. Y entonces lo que tenemos que pensar es si realmente esto que están planeando los gerentes de Google, Apple, Bill Gates y todos sus asociados, que dicen ya estar listos para colonizar el mundo de la educación superior, sintiendo que la salvan de las contingencias con sus plataformas transnacionales, ofrecen realmente una educación o una instrucción hiperutilitaria, que es lo más que pueden ofrecer, guiada por criterios costo-beneficio incapaces por sí solos de proveer educación integral. Tenemos que repensar si no estamos confundiendo una vez más los medios, que son estas plataformas, con los fines que van más allá. Y tenemos que repensar cuáles son las limitaciones de las TICs en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el dilema humano para la educación superior llega a una séptima cuestión que quiero plantear, y es que identificar las fuerzas contextuales que empujan a América Latina a la digitalización acrítica tienen que ver con la división internacional del trabajo. Casualmente, el educar a distancia a través de las TICs es algo que parece urgir a los complejos transnacionales que las proveen para los países maquiladores, en donde se necesitan obreros y gente técnicamente muy capacitada, pero no precisamente personas pensantes y reactivas. Formar eso en educación a distancia, pues habrá que ver si hay el medio, porque al parecer no es posible. Y entonces, si viene bien que realmente se diga que sí, que no importa que nos estén formando como países maquiladores o como países manufactureros, en donde no importa enseñar a pensar en el ser humano, sino en ser técnicamente competentes, y aceptamos que eso nos viene bien, que eso es lo que queremos, se requiere de todas maneras seguir pensando este dilema humano en términos de las ventajas y desventajas de los distintos estilos de enseñanza y de aprendizaje que tienen que converger, lo cual ya era un intríngulis bastante complicado y que ahora se suma los medios a distancia.
Y después de limitar los ratios en los cuales es creíble que lo presencial y a distancia en educación híbrida se pueden complementar, o si de plano se puede abandonar la presencialidad y todo a distancia, o si definitivamente debe de seguir impartiéndose tan pronto como se pueda educación presencial y la distancia queda como contingentaria. Y la tercera cuestión que no nos escapamos y que no estamos cumpliendo es en qué áreas del conocimiento es pertinente o sustituible cada uno de estos dos soportes, presencial y a distancia. Así entonces, las estructuras, procesos y comportamientos de las universidades públicas, lo que nos queda claro es que pues sí están condenadas a desaparecer como las hemos conocido hasta ahora. No hay vuelta atrás ni es lo deseable, pero se requiere establecer criterios. Se requiere establecer esos criterios conscientes de lo que puede estar involucionando al ser humano. Criterios, ahorita no los tenemos. Los investigadores educativos tienen la obligación de recrear las oportunidades simultáneas que impidan que la interacción humana a nivel superior sea hundida innecesaria e irresponsablemente. Y viene un octavo y último punto que requerimos debatir o platicar para llegar a algún consenso. En los escenarios para el patrimonio universitario público tenemos básicamente tres. El rescate del pasado, lo que haya que rescatar, lo que se pueda rescatar de positivo, o si nada más vamos a estar pensando en que la universidad debe de tener un plan B para las contingencias, es decir, el retorno a la normalidad previa, y entonces solo estar listos para contingencias con la educación a distancia, o de plano ya es tiempo de reconvertir total o parcialmente la educación que se da en universidad pública. La respuesta dependerá de las conclusiones a que llegue cada sistema de educación superior sobre el avance irrestricto o no de esta educación a distancia. Antes de responder, hemos de tener presente lo que las nuevas generaciones están perdiendo en el desarrollo de sus sentidos, activados o desactivados al minimizar el contacto humano directo. De la respuesta de estas 8 cuestiones dependerá la necesidad de proveer mecanismos compensatorios con la finalidad de que todo profesionista tenga siempre muy presente o reasuma su función social al rescate de su humanidad. Entonces, con todos estos ingredientes, cuestiones, datos, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues en principio que dejar que la realidad avance de manera natural sin intervención implica riesgos enormes de asumir acríticamente estos planes educativos transnacionales, y son riesgos superlativos porque cambiará la perspectiva de la universidad pública y de su función en América Latina, eminentemente de formación humanista. Entonces, nos corresponde en la universidad pública estar alerta para servir de contrafuerte ante amenazas fácticas, mesurando y reflexionando interdisciplinariamente siempre al rescate de los referentes teóricos que prioricen la educación humanista sobre esta que se nos está viniendo encima, que es una expansión de cúmulos de información que están siendo controlados desde ejes que cosifican al ser humano, lo vuelven cosa, teniendo que encarar el desafío de superar la ficción por el papel reconfigurante de la ontología humana a través de estos mecanismos que fomentan educación fragmentaria, limitando la misión humanista de las universidades públicas al sobreponer el uso irrestricto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El medio no es el problema es el uso que se le da muchas veces, al parecer, sin cuestionar qué es lo que puede estar sucediendo por detrás, viendo solamente ventajas, sin ver que las desventajas pueden estarnos haciendo perder lo más preciado. Entonces, hasta aquí dejo mi argumentación con el correo electrónico que pongo a sus órdenes, aquí lo tienen abajo en pantalla, si tuvieran a bien de querer retroalimentarme para poder conocer sus puntos de vista y así construir
pues mentes que nos lleven hacia un mejor futuro y no dejarnos ir con la corriente como toda la gente sin hacer la diferencia entre esta universidad pública que es la que anima el pensamiento de esta reflexión. Quedo a sus órdenes deseándoles buenas tardes. Gracias.